Ahí está grabando. Bueno, lo que les decía, si ustedes quieren alocar memoria para una matriz de esta forma, que tiene un arreglo de punteros a filas, lo primero que tienen que alocar es este arreglo de punteros a double. Para alocar este arreglo de punteros a double van a tener que hacer un malloc de el tamaño de un puntero a double multiplicado por la cantidad de filas que quieren. Así que van a tener que hacer ese malloc que les tiré en el chat. Y eso les va a dar este arreglo solo. Después tienen que recorrer este arreglo para alocar cada una de las filas y guardarla como una posición de este arreglo. Van a guardar como una posición de este arreglo la dirección de memoria de cada fila. Por eso van a precisar un for, y dentro de ese for lo que van a ir haciendo es un malloc del tamaño de un double multiplicado por la cantidad de columnas. Eso dentro de un for. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué es tanto lío? Porque esto es una variable alocada dinámicamente, esta es otra, esta es otra, esta es otra, y así una por cada fila más una que apunta a todas las filas. Todo eso se aloca con malloc. Así que van a tener primero el malloc del arreglo de punteros y después el malloc de cada una de las filas. You are now muted. You are now unmuted. ¿Qué ventaja tiene esto? La ventaja que tiene es esta. Ustedes pueden acceder a los elementos de la matriz usando notación de matrices. Desventaja, para alocar hay que hacer ese lío. Hay que alocar esto, hay que hacer un for e ir alocando cada una de las filas. Para liberar memoria, lo mismo pero al revés. Hay que recorrer este arreglo, liberando cada una de las filas, y al final de todo hay que liberar este arreglo de punteros. Entonces, la alternativa a esto es definir la matriz de otra manera. Definir la matriz como si fuera un arreglo de doubles y manejar dentro de mi código cómo es el acceso para obtener cada celda. Entonces, si manejo la matriz como un arreglo de doubles, lo que voy a tener es que el struct va a ser struct double asterisco matriz. Voy a seguir teniendo la cantidad de columnas, voy a seguir teniendo la cantidad de filas. Y ahora lo que voy a tener entonces va a ser un solo arreglo grande con doubles, y m va a ser un puntero a ese arreglo. Es una estructura mucho más sencilla, mucho más fácil de alocar en memoria. ¿Cómo alocaría en memoria ahora una matriz de este estilo? Creo que los perdí. Los perdí. A ver.
No, no, estaba esperando a ver qué iban comentando por el chat. Porque se los puedo repetir varias veces, pero em, ustedes tienen que ir diciéndome si no lo entienden, vemos otra aproximación, pero es importante que tener el feedback de ustedes para saber si van tomando el concepto o no. Es confuso porque el tema es que, digamos, no hay una forma de alocar una matriz en una sola operación y después usarla igual que las matrices que ya declaran como variables locales, tipo adentro de una función o global. Tienen estas dos formas que no son tan directas y una les permite usar la notación de matrices para acceder a los elementos, que es la primera, y en la segunda pueden alocar memoria de forma más fácil, pero tienen que sacar cuentas para acceder a los elementos. Ahí como contestó Diego, para alocar memoria para el segundo caso de la matriz, tienen que hacer un malloc del tamaño de un double multiplicado por las dimensiones de la matriz, por n por m. Y bueno, los paréntesis en el m por m no hacen falta porque es una multiplicación, así que da igual el orden. Eh, pero básicamente es eso. Entonces lo que tienen es un arreglo grande y ahora el problema es si yo les digo que accedan a las coordenadas 1,2 de la matriz representada en ese arreglo, hay que sacar cuentas. Claro, y esas multiplicaciones las usas tanto para leer el valor de la matriz como para guardarlo. Vamos a tratar de plantear un caso concreto. Si decís, claro, una vez que tomas una decisión de qué formato tiene que ser consistente en la forma de hacerlo. Esta versión que tienen, donde tienen que hacer los cálculos para acceder a las celdas, lo que tiene de bueno es que para alocar toda la matriz pueden usar una sola operación, un malloc. Para liberarla, la liberan con una sola operación, con un free. En cambio acá tienen que hacer un malloc para este y un malloc para cada uno de estos. Y para liberarlo tienen que hacer un free de cada uno de estos y después el free de esto. También lo que tiene de bueno esta otra versión es que si ustedes quieren escribirla en un archivo así en formato binario, simplemente hacen fwrite de toda la matriz en una sola operación, en un solo fwrite le pasan la dirección de memoria de m, le dicen, bueno, m tiene tantos bytes, escribirlos al archivo y eso lo hace en una sola operación. Pero si ustedes hacen un fwrite de algo como esto, les va a escribir punteros en el archivo que después no tienen sentido. Una vez que los leen de nuevo, son punteros a memoria que ya no son válidos y no van a tener ni siquiera los datos. Pero bueno, esa parte hasta que no manejen más archivos les va a ser difícil de entender de cómo se guarda en archivo esto entero y cómo se guarda esto por partes. Vamos a ver un ejemplo chiquito. A ver, voy a compartir pantalla. Bueno, vamos a ver primero el ejemplo que les decía, el ejemplo de la izquierda sería, el donde la matriz es un arreglo de punteros. Para ese ejemplo, entonces lo que van a tener como tipo de datos va a ser algo parecido a esto. Acá no voy a hacer el typedef
para hacerlo rápido solamente. Entonces van a tener struct matriz. Y esta matriz va a tener los datos necesarios para alocar la memoria, pero va a estar implementada como arreglo de punteros a filas. Entonces, ¿qué va a tener como campos? Va a tener un puntero a un puntero a double, que van a ser los datos. Va a tener la cantidad de columnas y la cantidad de filas. Vamos a hacerlo así rápido, que no lo voy a compilar, sino que vamos a ver cómo el código barra pseudocódigo, porque quizá no funcione. Lo vamos a hacer así para hacer más dinámica, más rápida la clase. Mientras estoy con esto no puedo ver el chat, así que tengan en cuenta eso. Entonces, si queremos declarar una variable m de tipo struct matriz, vamos a poner struct matriz m. Yo acá lo voy a hacer todo suelto, pero ustedes lo tienen que hacer modularizado con un tag, separado en archivos. Acá lo voy a hacer rápido. ¿Cómo alocaría memoria para esta matriz? Supongamos que quiero que la matriz sea de 3×2, hace un caso chiquitito. ¿Cómo aloco memoria para esta matriz M de 3×2? Bueno, para lo que tengo que alocar memoria es para los datos en realidad, pues el resto ya lo tengo. M es una variable local a main, este struct entero. Todo este struct en la variable M es una variable local. Tengo que alocar memoria para los datos que voy a guardar adentro. Entonces, m.datos, si tengo 3 filas, va a ser igual a malloc de sizeof double asterisco por 3. Aloco espacio para 3 punteros. Después voy a tener que alocar memoria para cada una de esas filas. Y para eso voy a precisar el for. Así que voy a tener for int i igual 0. Mientras i sea menor que 2 en este caso, porque quiero, perdón, menor que 3, porque quiero alocar las 3 filas. Voy incrementando i. Y en cada paso de este for voy a alocar una de las filas. Así que m.datos es igual a malloc del sizeof de un double esta vez. Porque cada fila va a tener doubles adentro. ¿Cuántos de esos? 2. Pues tengo 2 columnas. ¿Se ve más o menos hasta acá? Sí, 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 la verdad que sí. Eh, Tiene una ventaja. Ahora vamos a ver la ventaja. Entonces, hasta acá, bueno, como decían, es bastante feo. Bueno, lo que me queda es poner cuántas columnas tiene. Tiene 2 columnas, había dicho, y tiene 3 filas. Y hasta acá tengo inicializada la matriz. Tengo una matriz que puedo llenar con datos. O puedo, bueno, leerla no, porque no están inicializados los datos, así que puedo cargarle datos adentro. ¿Cómo le cargo datos a esta matriz a mano? Bueno, puedo decir m.datos de 0, 0 es igual a 1. Vamos a hacer la diagonal. m.datos de 1, 1 es igual a 1. Y ya no puedo seguir con la diagonal porque es rectangular la matriz. Así que acá vamos a ponerle m.datos de
2, 1 vale 0, m.datos de 2, 0 vale 0, y bueno, puedo llenar todo el resto con 0 y que me quede la matriz con la diagonal en 1 y abajo una fila de ceros. Eso no es importante, pero lo importante es que la forma de acceder es la forma típica de matrices. Ponen la fila y la columna. Es la ventaja de usar las matrices de esta manera. Después, para liberar la memoria, viene de nuevo el lío. Tienen que hacer un for recorriendo el arreglo de punteros. Tienen que hacer free de cada puntero, de cada puntero a fila. Y tienen que hacer un free del arreglo de punteros, que es m.datos. Acá arriba yo me olvidé de algo. Acá quiero recorrer el arreglo de punteros m.datos y en cada posición asignar la dirección de memoria a una fila, así que preciso usar el índice para ir cargando estos punteros. Entonces acá tengo la inicialización de la matriz, acá tengo la forma de acceder a los elementos y acá tengo la destrucción de esa matriz. Claro, como decía Diego, era m.datos de i en la línea 13. Esta es la única forma, alocando matrices de forma dinámica, de poder accederlos usando el índice de la fila y la columna. La otra forma que tendría sería declarar la matriz como una variable local o global, pero como en el TPI ustedes reciben matrices de tamaño desconocido, no pueden hacer eso, la tienen que alocar sí o sí de forma dinámica. Ahora, si quieren, por ejemplo, guardar esta matriz en un archivo en formato binario, bueno, van a tener que tener el archivo. El archivo abierto como binario. Y lo que van a tener que hacer es recorrer toda la matriz e ir guardando elemento por elemento. Si quieren guardar primero por filas y después por columnas, van a hacer for int i igual a 0, mientras i sea menor que 3, y más, y después hay que recorrer por columnas. Int j igual a 0, j menor que 2, j más, y van a hacer fwrite de, nunca me acuerdo el orden de los argumentos en el fwrite, así que vamos a ver acá. fwrite recibe el puntero que ustedes quieren escribir, qué tamaño tiene cada elemento, cuántos elementos hay y en qué archivo. Así que lo que voy a hacer es pasar de la dirección de memoria de m.datos, de i, de j. Cada uno de esos elementos tiene tamaño de un double. En cada paso voy a grabar un double solamente y lo voy a guardar en el archivo f. Entonces esta sería una forma de escribir la matriz en formato binario en un archivo. ¿Se les ocurre por ahí alguna forma de mejorar esto? ¿De mejorarlo sin cambiar el tipo de la matriz? Lo que pueden hacer sin cambiar el tipo de la matriz para mejorar un poquito esta situación es aprovechar que esta posibilidad del fwrite de escribir una secuencia de valores. El fwrite puede escribir uno o más
valores del tamaño que le digo acá. Lo que va a hacer es va a tratar este puntero como si fuera un arreglo y lo va a ir recorriendo. Bueno, si el double tiene 4 bytes, no sé cuántos tiene, no recuerdo, lo va a recorrer de 4 en 4, escribiendo la cantidad de veces que le ponga yo acá. Entonces, en vez de escribir elemento a elemento, lo que puedo hacer es escribir fila por fila. Mejorar un poco la situación. Entonces, voy recorriendo m.datos de i y en cada paso, en vez de escribir un double, escribo toda la fila entera. De una forma un poquito mejor con esta estructura de escribir. Y ahora vamos a ver la otra forma de representar la matriz, que es menos propensa a errores. Porque tienen, bueno, es menos propensa a errores en cuanto al manejo de memoria. Es más propensa a errores en cuanto a la forma de acceder a los elementos. Entonces la otra matriz va a ser una matriz que está representada como arreglo. Así que el tipo de dato va a ser un poco distinto. Va a ser un struct, matriz. Y esta vez en vez de ser double asterisco asterisco, en vez de ser un puntero a un double, va a ser un puntero a double. Nuestra forma de manejarnos dinámicamente, manejarnos con memoria dinámica como si fuera arreglos. Entonces, datos va a ser puntero a double. Y lo otro que teníamos eran la cantidad de columnas y la cantidad de filas. Entonces, como dijimos que alocamos memoria para esta matriz, ¿cómo la inicializamos? Vamos a tener struct matriz m y tenemos que alocar memoria para los datos. Entonces, datos va a ser malloc de la cantidad de filas por la cantidad de columnas por el tamaño de cada elemento. Entonces, vamos a tener, si es una matriz de 3 por 2 de nuevo, vamos a tener 3 por 2 por el size of de un double. Después tenemos que inicializar la parte de las dimensiones. Va a tener 2 columnas, va a tener, bueno, esta parte es igual a la otra, 3 filas. Hasta acá ya lo tenemos inicializado. No precisamos usar un for, simplemente en 3 líneas inicializamos la matriz. Esta es la gran ventaja. ¿Cómo liberamos la memoria usada por la matriz? Fácil, hacemos free de m.datos. ¿Cómo escribimos esta matriz en un archivo? Facilísimo. Si quiero escribir toda la matriz en el archivo en formato binario, preciso, bueno, la variable file, la variable f de tipo file, que la abro con fopen. Vamos a pasar a un archivo en formato binario, modo escritura. Y simplemente hago fwrite de m.datos, de dirección de memoria donde están los datos. El tamaño de cada dato va a ser un double. Y voy a tener 3 por 2 datos adentro de esa matriz. Y los puedo escribir así, en una sola operación. Si no, puedo poner m.calls para ser más prolijo por m.rows. Después el archivo. Y ahí ya escribí la matriz entera en disco en formato binario. La última operación que nos queda ver con este tipo de matrices es cómo acceder a sus elementos. Entonces, si yo quisiera acceder a los elementos para, vamos a asignarles uno a todos los elementos, por ejemplo. Hay formas mejor de hacer esto. Bueno, vamos a asignar distintos números. Vamos a recorrer toda la matriz asignándole números cualquiera a sus celdas. Así que vamos a hacer un for desde i igual 0, mientras i sea menor que 3 para recorrer por columna. Y vamos a hacer un for desde j igual 0, mientras j sea menor que 2 para recorrer las... antes era por fila y ahora estoy en las columnas. Creo que lo dije al revés.
Y vamos a asignarle a cada elemento de la matriz, por ejemplo, i por j. Vamos a hacer que m.datos de algo que vamos a escribir ahora, acá, sea i por j, para ponerle un número que vaya cambiando. Ahora, la complejidad de usar esta forma de representar las matrices es lo que tengo que poner acá. Lo que tengo que poner ahí va a ser una cuenta para, dadas las dimensiones de la matriz, acceder a la fila i y a la columna j. Para eso vamos a imaginarnos un poco cómo sería la matriz. Voy a ponerlo acá en un comentario. Conceptualmente la matriz va a tener, por ejemplo, vamos a llenarla de números consecutivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, esta es la forma en que uno puede pensar o puede visualizar esta matriz en su mente, organizándola en filas y columnas. Tiene 3 filas, 2 columnas. En realidad en la memoria la matriz va a estar guardada como números consecutivos. Entonces va a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si quiero acceder al elemento 0, 0, 0,0, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para acceder al elemento 0 de la matriz si la matriz la tengo representada así? Espero respuestas, propuestas. Tengo una matriz como la de abajo, que en realidad es un arreglo de números todos consecutivos, y quiero acceder al elemento 0, 0. Fila 0, columna 0. ¿Qué pongo como índice del arreglo para acceder a la fila 0, columna 0? Y para ese primer caso es fácil. Si quiero acceder a la fila 0, columna 0 y en memoria lo tengo así, accedo al elemento 0. Si quiero acceder a la fila 0, elemento 1, accedo al elemento 1. Ahora el problema es cuando llego acá. Si quiero acceder a la fila 1, elemento 0, tengo que acceder al elemento 2. Si quiero acceder a la fila 1, elemento 1, tengo que acceder al elemento 3. Entonces tengo que encontrar la forma de mapear estos índices IJ a los índices que voy a tener acá, que van a ser simplemente un solo número en vez de un par de números. Así que la cuenta que tendría sería... Bueno, en principio tengo la entrada. Mi entrada son I y J para la cuenta. La fila y la columna. Si se fijan, el elemento 1 está en la posición... El elemento 0, 0 está en la posición 0. El elemento 1, 0 está en la posición 2. El elemento 2, 0 está en la posición 4. Así que acá hay un patrón, van de 2 en 2. Así que si me interesara solamente acceder al primer elemento de cada fila, simplemente agarro i y lo multiplico por 2. Lo multiplico por el ancho de la matriz. Entonces, para i igual 0 me da el índice 0. Para i igual 1 me da el índice 2, donde está el elemento 3. Si la fila es la fila 2, me da i por 2 me da el elemento 4. Así que 0, 1, 2, 3, 4. El 5 que está acá. Entonces, si solamente me interesa
en posicionarme al principio de la fila, con esta cuenta me alcanza. Ahora lo que me interesa es acceder a los otros elementos de la fila, no a los que están al principio, sino al que le sigue, por ejemplo. Y si le siguiera otro más, al que le siga a ese. Bueno, eso es más fácil. Simplemente agarro la cuenta que ya tenía antes, que me da el principio de cada fila, dado el número i, y le sumo la posición de la columna. Entonces hago más j. Entonces para la 0, 0, esto me queda 0 por 2 más 0. Para la 0, 1 me queda 0 por 2, 0 más 1, 1, posición 1. Para la posición 1, 0 me queda 2 más 0, la posición 2. Para la posición 1, 1 me queda 1 por 2, 2, más 1, 3. Entonces la posición 0, 1, 2, 3, tengo el 1, 1 de la matriz. De ahí sale la cuentita, de ahí sale la cuenta de cómo acceder a los elementos. Entonces, acá para acceder, asignarle a cada posición de la matriz un valor, i por j, el índice lo voy a construir haciendo i por m por cantidad de columnas más j. Y ahí ya tengo el, el índice correspondiente en el arreglo. Esto hay que practicarlo, hay que procesarlo. Sé que no es fácil, pero ahora que tienen el ejemplito acá, traten de replicarlo, traten de hacerlo ustedes, de recorrer esas matrices, de entender cómo se accede a los datos, cuándo falla, cuándo funciona, tratar de pasarlo a ese formato de tab que les pide el enunciado. De los dos formatos de matrices, les recomiendo este es más sencillo. Lo único que tienen que hacer es cálculos cuando acceden a cada elemento. ¿Se entendió algo? ¿Tienen alguna otra consulta? Puede ser de otra parte del trabajo.